Hola, bienvenidos a este último tema de teoría que vamos a ver dentro de la asignatura de Ciencias Sociales y Didáctica y es el tema 7, el último, el que se dedica al tiempo en educación infantil. Tal y como comenté en el anterior tema, el tema 6, el que dedicábamos al concepto del espacio, se trata de un tema particularmente importante. El concepto de tiempo es el segundo de los grandes ejes estructurantes de las ciencias sociales que se ven en educación infantil, que son el espacio y el tiempo, precisamente. Y por ello se trata de dos temas primordiales dentro del contenido de la asignatura. Igual que nos sucedía con el concepto de tiempo, con el concepto de espacio, perdón, el concepto de tiempo también es un concepto complejo. Es un concepto abstracto que el ser humano ha ido construyendo y por tanto no nacemos directamente con la capacidad de entender o de comprender el concepto de tiempo, a pesar de que evidentemente todos vivimos en el tiempo y resolvemos problemas temporales y nos miramos el reloj y damos la hora y vemos un calendario y lo que tenemos que hacer mañana y resolvemos problemas temporales habitualmente. El concepto de tiempo es un concepto complejo. Pongo esta cita que se atribuye a San Agustín, que le preguntaban por el concepto de tiempo, y él decía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si se lo quiero explicar a alguien que me lo pregunte, entonces no lo sé, porque realmente es un concepto muy difícil de poder explicar el concepto de tiempo. Además, es un concepto que produce cierta insatisfacción racional al ser humano, porque, claro, el pasado ya no podemos volver para cambiarlo, el futuro no está en nuestra mano poder dominarlo, y lo único que en realidad está en nuestra mano poder cambiar es el presente, y en realidad, digamos, conforme lo vas viviendo, vas formando parte del pasado. Con lo cual tampoco está muy en nuestra mano poder dominar el concepto de tiempo. Desde hace algunos siglos, sobre todo desde la época de la Revolución Industrial, desde finales del 18 y principios del 19, todas las generaciones tenemos la sensación de que se están produciendo cambios muy acelerados, a un ritmo, digamos, muy elevado, los cambios en el tiempo, lo cual es una buena justificación para poder argumentar que todo el conocimiento alrededor del concepto de tiempo y lo que viene a ser la historia, después ya en la etapa primaria y secundaria, pues tiene un hueco dentro de nuestro sistema educativo. ¿Qué es el tiempo? Os pongo aquí la definición del concepto de tiempo, que ya digo que no es nada sencilla. Definimos el tiempo como una magnitud física en la que medimos el transcurso entre acontecimientos o cambios. Es, por tanto, el espacio entre un cambio y otro. Dicho así, suena muy complejo y no se entiende bien, pero bueno, en primer lugar, por ir destripando un poco la definición, es una magnitud física con la que medimos, es decir, es algo objetivo. El tiempo, hemos creado, digamos, un sistema temporal que podemos medir. Medimos los minutos, medimos los segundos, medimos las horas, medimos cuántas horas tiene un día, cuántos días tiene la semana, cuántas semanas tiene un mes, cuántos meses tiene el año. ¿Vale? Hemos creado un sistema en el que podemos medir el tiempo y si te preguntan qué hora es, pues son las 11:30. ¿Vale? Somos capaces de objetivamente decir qué hora es, porque hemos creado ese sistema. Es una magnitud física objetiva que podemos medir. ¿Y qué es lo que mide? Los cambios, ¿vale? El concepto de cambio es importantísimo para entender el concepto del tiempo. ¿Por qué? Porque si todo se mantuviera igual, es muy difícil percibir el espacio del tiempo. Ahora que me estoy viendo, esto en clase nunca lo puedo hacer, pero mira, en el vídeo me puede servir. Ahora mismo, si yo me quedara quieto en el vídeo y no dijera nada, es muy difícil poder saber si yo había parado el vídeo o el tiempo estaba transcurriendo, porque no cambiaba nada. ¿Vale? Ha estado todo el rato corriendo el reloj, ¿eh? No lo he parado en ningún caso. Pero para que veáis, es decir, si no hay cambios, no podemos percibir el concepto de tiempo. Eh, entonces, lo que necesitamos para poder establecer el concepto de tiempo es medir cambios, medir las cosas que van cambiando. Claro, esto realmente es difícil y produce algunas tensiones dentro del concepto de tiempo. Os pongo aquí las principales. La primera y la más importante, por supuesto, ya he dicho que es el concepto de cambio, que es lo que nos permite medir el tiempo, pero asociado al concepto de cambio
parece una contradicción, pero también va unido el concepto de continuidad. Es decir, para que sepamos que está pasando el tiempo, que hay algo que ha cambiado, tiene que haber otra cosa cerca que se mantenga igual para poder percibir que ha habido cambio. ¿Vale? Es contradictorio que en el concepto de tiempo vaya a incluir el concepto de cambio, pero también el de continuidad. Pero es una tensión contradictoria, pero que están los dos conceptos dentro del concepto del tiempo. La otra gran tensión dentro del concepto de tiempo es el de la sincronía y la diacronía, porque claro, estas dos palabras que proceden del griego, la diacronía se refiere a cuando medimos un cambio detrás de otro, ¿vale? Que en realidad es como medimos el tiempo de forma lineal, un suceso después del otro. Cuando estudiamos historia, por ejemplo, lo estudiamos de forma diacrónica. Primero la edad antigua, después la edad media, después la edad moderna, después la edad contemporánea. Vamos en orden, ¿vale? Eso es la diacronía, un cambio detrás del otro. Sin embargo, también existe la sincronía, que significa lo simultáneo, es decir, hechos que no suceden uno después del otro, sino que suceden al mismo tiempo. Y de eso está plagado el concepto de tiempo. Es decir, ahora mismo, yo qué sé, mientras yo estoy grabando este vídeo, por ejemplo, vosotros lo estáis viendo, pero a lo mejor hay otra persona en otra parte del mundo que está durmiendo, otra persona que está haciendo la compra, otra persona que está trabajando, ¿vale? Y se producen en el mismo momento, hay muchísimos tiempos, ¿vale? Porque de forma paralela la sincronía hace que se produzcan esta gran tensión temporal, que no solo medimos los cambios, también las continuidades, y no solo medimos los cambios de uno detrás del otro, sino también los que se producen al mismo tiempo, con lo cual es bastante complejo el concepto de tiempo, como decía. Me gusta poner estas dos imágenes porque, bueno, me permite ejemplificar muy bien el gran concepto de tiempo que es el cambio y la continuidad, los grandes conceptos del tiempo que son el cambio y la continuidad. Supongo que todos reconocéis las dos imágenes, están tomadas en el mismo sitio, en la Manga del Mar Menor, aquí en la región de Murcia, y bueno, pues podemos ver cómo podemos medir el paso del tiempo. Bueno, en este caso porque incluso una fotografía es en blanco y negro y la otra en color, pero bueno, las podría haber puesto las dos en blanco y negro para despistar y todos hubierais reconocido el cambio, ¿vale? Todos vemos como en la imagen de la izquierda está la Manga sin edificar, las playas vírgenes, las dunas, y sin embargo en la foto de la derecha están todos los edificios, las casas, ya todo edificado, urbanizado. Se ha producido un gran cambio. Es el mismo espacio, pero somos capaces de percibir el cambio. Sabemos que ha transcurrido el tiempo porque vemos los cambios. Pero al mismo tiempo sabemos que ha transcurrido el tiempo porque vemos los cambios, porque también vemos las cosas que permanecen iguales. Es decir, también vemos la continuidad. Si os fijáis en la foto, por ejemplo, el Cabo de Palos y el Faro están en el mismo sitio, nadie los ha tocado, eso continúa dentro de la imagen, eso no ha cambiado. E incluso las playas están en el mismo sitio, las playas de la Manga, y no han cambiado. Incluso os fijáis en el camino, tanto en la foto antigua, que es de los años 50 más o menos, como en la foto moderna, que es actual ya en los 2000, el camino que había antiguo se ha convertido ahora en carretera, pero sigue el mismo trazado, exactamente el mismo trazado que ya tenía, eso también ha permanecido igual, es una continuidad. ¿Vale? Para que podáis ver cómo el concepto de tiempo lo distinguimos así, porque se producen cambios, pero también se producen continuidades, cosas que permanecen iguales y que nos permiten reconocer los cambios. El concepto de tiempo tiene 4 grandes características. La primera y más importante es que el tiempo es irreversible. A no ser que alguien me dé una gran sorpresa, de momento los seres humanos no sabemos volver atrás en el tiempo para cambiar las cosas que hemos hecho. Es decir, si ayer la liaste, ya no hay forma de cambiarlo. El tiempo es irreversible, es inseparable del espacio, es decir, todos los cambios que se producen en el tiempo se producen también en el espacio. Las fotos de la Manga son un buen ejemplo, es decir, hay cambios en el tiempo y cambios en el espacio. ¿Vale? Es inseparable del concepto del espacio. Es relativo, el tiempo es relativo. Esto es algo, y aquí entronco un poco, lo expliqué en el tema anterior, en el anterior vídeo, del concepto del espacio, que decía, ojo, que el espacio, hay un espacio objetivo, pero luego cada uno lo percibimos de una manera, lo que antes te parecía muy grande, ahora a lo mejor te parece pequeño. Pues con el tiempo sucede igual, el tiempo también es relativo. Incluso las cosas que duran lo mismo, vamos a ver una peli, y la peli dura 2 horas y media. Pues son 2 horas y media objetivamente, pero a lo mejor a mí la peli me parece muy aburrida y se me hace larguísima, y a lo mejor a ti la peli te encanta y se te hace cortísima, ¿vale? La percepción siempre es relativa, depende un poco del observador, de la persona y de la experiencia de la persona que esté hablando.
Y bueno, en función de los intereses puede el tiempo tener múltiples significados. Bueno, hay un tiempo natural, que el año empieza en enero y acaba en diciembre, por ejemplo, pero luego hay un tiempo académico. Por ejemplo, para nosotros el año empieza en septiembre y acaba en junio, ¿vale? Porque es un significado distinto, puede haber un tiempo litúrgico, un tiempo religioso, puede haber, en función del significado, pues puede haber distintos tipos de tiempo a la hora de comprenderlo. ¿Por qué es importante que se vaya estudiando el concepto de tiempo desde la educación infantil? En realidad porque el concepto de tiempo es algo es muy complejo, como he dicho, pero es muy antiguo. De hecho, ya las primeras sociedades complejas empiezan a dividir el tiempo. Empiezan a crear como grandes cajones ese sistema de horas, minutos, días, lo que hemos comentado antes, un calendario. Eso se empieza a medir desde el principio. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita explicar los ciclos. El ser humano se da cuenta, ya en la prehistoria estoy hablando, que cada cierto tiempo volvían a pasar los mismos rebaños de elefantes para poder cazarlos, o de mamuts. Eso dependía siempre de los ciclos biológicos, de la época de sequía, de la época de lluvia, los ciclos de las plantas para poder recolectar. ¿Vale? El ser humano desde el principio se dio cuenta que tenía que dominar el tiempo y fue haciendo sus primeros calendarios. Y los primeros calendarios se basan en un tiempo astronómico. Aquí os he puesto, en la imagen tenéis un calendario egipcio en el que ya se divide el tiempo en una serie de ciclos para poder plantar, sembrar y recoger los frutos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que sea un calendario astronómico? Que se basa fundamentalmente en el movimiento de dos astros, el Sol y la Luna, que son los que básicamente marcan todo nuestro calendario. ¿Vale? La síntesis entre estos dos movimientos, el del Sol y la Luna, es lo que produce nuestro calendario. El cambio más evidente en el tiempo astronómico, pues el del día y la noche. Incluso ya los primeros simios que bajaron de los árboles consiguieron distinguir los días, porque claro, era muy evidente cuando era de día y había luz, cuando era de noche y te ibas a dormir, ¿vale? Y salía la luna. Entonces, en ese movimiento del Sol y la Luna, que responde al movimiento de rotación de la Tierra, el día y la noche, se empezaron a dividir ya los días y las noches. También los meses, por ejemplo, los meses duran 30 días, no por casualidad, podrían durar 40 o 50 o 20 o 15, pero duran 30. Y es porque es un ciclo completo lunar, es la rotación de la luna en este caso, ¿vale? La luna creciente hasta que hay luna llena, la luna decreciente hasta que hay luna nueva, ¿vale? Cada uno de esos ciclos marca un mes. Y el año dura 365 días y no es casualidad, podría durar 800, podría durar 250, no, dura 365, ¿por qué? Porque es todo el tiempo que tardamos en darle la Tierra una vuelta completa en la órbita del Sol. ¿Vale? Entonces, estos movimientos del Sol y de la Luna son los que marcan básicamente nuestro calendario. Hay otras divisiones temporales, la semana, por ejemplo, que ya responden a otras lógicas. La semana, por ejemplo, dura 7 días. Podría durar la semana 9, podría durar 5, pero dura 7 por la tradición judeocristiana que decía en la Biblia pues, que Dios tardó 7 días en crear el mundo. Las horas son los minutos, que es un poco extraño porque de repente las horas duran 60 minutos y los minutos 60 segundos. ¿Por qué 60? Pues mira, eso es una tradición babilónica ya desde Mesopotamia, que los babilonios dividían el tiempo en las fracciones de 6, en un sistema sexagesimal, en base a 6. Y ellos dividían en 60 y fijaos, desde entonces seguimos arrastrando esa división temporal. Hasta, os pongo ahí en el Power, hasta la Convención de París de 1912, básicamente en cada pueblo, en cada ciudad se seguía un tiempo distinto, que era el tiempo solar, ¿vale? Había relojes de sol en los campanarios de las iglesias o en la tierra, y en base a ese tiempo solar, pues cada uno tenía su tiempo. A partir de 1912, digamos, se instauró un sistema temporal para todos, dividido en usos horarios, que se van sumando horas más o menos en función del meridiano en el que te encuentres, por pura necesidad, porque claro, fue el momento, principio del siglo XX, final del XIX, principio del XX, se empezaron a desarrollar pues, bueno, los viajes en tren, los viajes en grandes barcos, el avión, las llamadas de teléfono, el telégrafo, una serie de inventos que
obligaron al ser humano a establecer un cierto criterio temporal, porque claro, tú podías estar llamando a tu primo que vivía en La Coruña y en el mismo momento para ti eran las 5:20 y para tu primo eran las 4:30 todavía, porque iba en función del sol, ¿vale? Y estabais hablando al mismo tiempo. Entonces se estableció unos criterios para unas horas comunes. Entre las teorías del tiempo, un poco que caracterizan el concepto de tiempo, pues bueno, os pongo una de las teorías más importantes al principio del siglo XX fue la teoría de la relatividad, que nos da Albert Einstein, que lo tenéis ahí en la foto, un poco que te dice eso, que el tiempo es un concepto relativo, que es individual, que depende, la percepción del tiempo depende de cada persona, incluso subjetivo, depende un poco de tu estado de ánimo, de tu experiencia, de lo que tu experiencia vital o de tu vida o del contexto en el que hayas nacido, puede hacer entender el tiempo de una manera o de otra. El ser humano habitualmente lo que hemos hecho es dividir el tiempo en una serie de etapas, unos grandes cajones. Esto es básico, de hecho esto cuando empiezan la etapa primaria es lo primero que van a empezar a aprender, el tiempo cronológico, las etapas, para poder luego incluir ahí dentro el conocimiento histórico un poco más adelante. Básicamente hay dos grandes etapas, la prehistoria y la historia. La prehistoria es todo aquello que sucede antes de que el ser humano escriba, con lo cual toda la información que tenemos de la prehistoria es a través de la arqueología, cómo eran sus casas, cómo vestían, qué comían, cómo eran sus hachas, sus puntas de flecha, sus cuchillos, todo eso lo tenemos que descubrir con objetos materiales. Y luego la siguiente gran etapa que es la historia, que es a partir ya que el ser humano escribe y ya nos dejamos por escrito cómo sucedían las cosas. Y ya ahí se dividen por las grandes etapas históricas, que son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Hay algunos conceptos temporales porque hay que memorizar estos grandes cajones temporales, los tenemos que memorizar para poder luego incluir correctamente la información histórica más adelante. El sentido del tiempo no siempre ha sido igual. Os pongo aquí una imagen muy curiosa. La fotografía que tenéis en el Power es una estela maya que hace unos años se hizo famosa, igual hasta lo recordáis. Se hablaba la estela maya que predice el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo. También le pasaba a los mayas, pero por ejemplo también le pasaba a los babilonios y a los egipcios. Ellos tenían un sentido del tiempo que era cíclico, es decir, que en un momento dado llegabas al final y se reiniciaba el proceso, volvía a empezar el concepto de tiempo, ¿vale? Los mayas eran ciclos de 3.000 y pico años, los ciclos egipcios eran más amplios, de unos 5.000 años, el mito del ave fénix que renacía de sus cenizas y volvía a empezar, precisamente es un mito temporal. Realmente el fin del mundo como concepto, ese sentido lineal, llega con la tradición judio-cristiana, que son los primeros que nos hablan de un fin del mundo, es decir, hay un momento en el que llegará el juicio final y unos irán al cielo y otros irán al infierno, ¿vale? En la actualidad ese sentido del tiempo, digamos, final o lineal, que va solo hacia adelante, cada vez lo vamos perdiendo. No que no vaya hacia adelante, que el tiempo evidentemente va avanzando, pero sí que no tenemos un final. El tiempo avanza, pero no tenemos por qué llegar a ningún final concreto, sea el apocalipsis o sea lo que sea. Las 4 principales dimensiones temporales que tenemos que trabajar del tiempo con nuestros estudiantes y que lo empezaremos a hacer ya en educación infantil, sobre todo la primera, es la de la sucesión. La sucesión se refiere a aquellas cosas que se suceden en el tiempo, que hay una cosa después de la otra, ese concepto de diacronía que hemos comentado al principio. El siguiente gran concepto va a ser el de la simultaneidad, es decir, aprender que hay cosas que suceden al mismo tiempo. Y luego conceptos más complejos como son el de la duración, es decir, lo que duran las cosas, lo que dura una película, lo que tardamos en comer, ¿vale? La duración de los actos, que hay cosas que se hacen, ¡pum! Levanta este bolígrafo y lo hago en un segundo. Pero hay cosas que requieren mucho tiempo, hay procesos que duran mucho tiempo, ¿vale? Pues eso es un concepto un poco más complejo, incluso el ritmo, ¿vale? Que se producen muchos cambios en poquitos años, se dice que es un ritmo acelerado, o se producen los cambios en muchísimos años, como por ejemplo en la prehistoria, que es un ritmo muy lento, ¿vale? De sucesos. Son conceptos, dimensiones temporales que tienen que ir aprendiendo, que son, la primera, por supuesto, la de la sucesión, por eso son las cosas que se repiten, los cambios que se van repitiendo, que es la más sencilla. En ese sentido hay algunos autores que abogan porque lo primero que tienen que aprender los alumnos es un tiempo cronológico, físico, es decir, aquello que se puede medir, la hora del reloj, los días de la semana,
la mañana y la tarde, el día y la noche. Y hay otros que abogan porque para una correcta aprendizaje de la historia, pues necesitamos aprender desde pequeños un concepto de tiempo basado un poco en las explicaciones, ¿vale? Que nos puedan explicar por qué durante un determinado momento se hacían las cosas así o se hacían asado o qué motivos tenían los que vivían en aquel momento. Desde el punto de vista educativo, desde desde el punto de vista de la enseñanza, pues bueno, vamos a retomar las teorías psicoevolutivas de Piaget, ya las vimos con el tema del espacio y en el caso del tiempo son la teoría muy similar de Jean Piaget. Él habla de 3 etapas: el tiempo vivido, el tiempo percibido y el tiempo concebido. La que más nos interesa en infantil, la del tiempo vivido. ¿Por qué? Porque es la que se desarrolla más o menos entre los 0 y los 6 años. ¿Vale? Entre los 0 y los 6 años, ¿qué es lo que aprenden los alumnos? Pues fundamentalmente la sucesión, las cosas que se repiten, las frecuencias, lo que se repite con cierta frecuencia. Los ritmos, hacemos las cosas muy rápidas o lo hacemos, haz esto más despacito, haz esto más rápido. ¿Vale? Pues, ¿qué se hace por el tiempo de la mañana? Pues es el tiempo del desayuno, es el tiempo de ir al cole y a mediodía el tiempo de comer y de dormir la siesta. Por la tarde es el tiempo de bajar al parque, de jugar con los amigos. La noche es el tiempo para dormir, ¿vale? Los niños van aprendiendo el concepto de tiempo con las frecuencias, con aquello que se repite, se sucede habitualmente. Entre los 6 y los 8 años estaríamos hablando de la etapa del tiempo percibido. Aquí los alumnos empiezan ya a tener claro que existe un pasado, un presente y el futuro. Es decir, se dan cuenta que existe un pasado previo a que ellos nacieran. Claro, cuando el concepto de tiempo que aprenden los alumnos infantiles es el de la frecuencia, de lo que repiten diariamente, básicamente, pues su aprendizaje del tiempo es personal, es decir, lo que ellos viven. A partir de la siguiente etapa empiezan a darse cuenta que existió un pasado antes de que ellos nacieran. Pues a veces le preguntan a un niño, a veces podéis hacer una prueba con un niño infantil, le enseñáis una foto de sus padres o de sus abuelos cuando eran pequeños. ¿Y quiénes son? Y no lo reconocen. Porque a lo mejor el niño piensa que el abuelo ya nació siendo abuelo. No llega a concebir que hubo un tiempo pasado antes de que ellos nacieran y que las personas han cambiado. La última de las etapas para Piaget sería la del tiempo concebido, donde ya se aprenden, digamos, a partir de los 12 años, o se tienen ya claros conceptos más complejos como son el de la simultaneidad o el de la duración, esos procesos que requieren mucho tiempo. La Revolución Francesa, pues bueno, no es hoy, la Revolución Francesa dura años y décadas. Conceptos como la simultaneidad, pues que al mismo tiempo que la Revolución Francesa se está produciendo la Revolución Industrial, ¿vale? Nosotros lo estudiamos en el libro en páginas distintas, pero se están produciendo al mismo tiempo y están de hecho muy relacionados ambos sucesos. E igual que ocurría con el concepto de espacio, Anún concreta un poquitín más esa etapa que es la del espacio, la del tiempo vivido, que es la etapa que más nos interesa porque va de los 0 a 6 años. Es una etapa donde todavía se produce una gran confusión temporal por parte del alumnado. De hecho, tú le preguntas, ¿cuántos años tiene tu abuelo? Y te dice 1000. Y se quedan tan anchos. No, ellos no saben cuántos años tiene tu abuelo, pero saben que son muchos y te dan una cifra pues muy alta. Existe una confusión temporal. O a lo mejor te dice, esto es lo que hice ayer y se refiere que lo hizo en el pasado. A lo mejor fue algo que hizo hace un mes, pero él todavía lo confunde. Él se quiere referir a que eso ya ha pasado. Aprenden los hábitos relacionados con la regularidad, lo que también decía Piaget, de esas frecuencias, esas cosas que se suceden, que se repiten. Muy relacionado con los ritmos biológicos o con el desplazamiento, ir al cole, volver, ir al parque, volver, dormir, comer, desayunar, cosas biológicas o de desplazamiento. Y se empieza, o tenemos que empezar a trabajar una cierta descentración. Queremos decir que al principio solo aprenden aquel tiempo que está relacionado con ellos mismos y poco a poco les tenemos que enseñar eso, pues, que otras personas conciben o perciben de manera distinta el tiempo. A lo mejor el tiempo de por la mañana es el tiempo de ir al cole. Y les preguntamos, ¿tu mamá va al cole por la mañana? No, mi mamá se va al trabajo. ¿Vale? Tienen que darse cuenta y decir, bueno, el tiempo de ir al cole para mí. Pero podemos descentrar, podemos aplicar el tiempo sobre otra persona y estará viviendo otra cosa. ¿Vale? Eso lo tenemos que empezar a trabajar ya en la etapa de educación infantil. Más o menos os he puesto lo que es una progresión temporal dentro de educación infantil, tal y como la concibe Anún. Pues antes de los 2 años
empieza a haber un sentido temporal alrededor de las cosas naturales, de esos ritmos biológicos, la comida, la cena, la hora de ir a dormir, que es muy importante. A partir de los 2 3 años empieza a utilizar pues expresiones temporales como espera un poquito, haz esto en este momento, ahora, empieza a distinguir el presente y el pasado. A partir de los 3 4 años empieza ya a dominar concepciones más largas, más de duración, como esto voy al cole toda la semana, esto lo hacemos durante el fin de semana. A partir de los 4 o 5 añitos empiezan a conocer la edad, ya no solo la suya, la de los demás, empiezan a distinguir si hacen las cosas por la mañana o por la tarde, empiezan a contestar correctamente si una cosa se hace antes o se hace después, y ya a partir de los 5 o 6 años, la última etapa de infantil, pues bueno, se empiezan a preguntar cuándo suceden las cosas, saben en qué día de la semana están, conciben, digamos, divisiones temporales un poco más complejas, como los meses, las estaciones del año, e incluso empiezan a ser conscientes de que hay un pasado previo, a partir de los 5 años sobre todo, un pasado previo a que ellos nacieran. Se van a dar cuenta, pues a lo mejor que sus familiares mayores han tenido una vida antes de que ellos nacieran. Pese a todo, pese a que, y en esto pasa igual que con el espacio, pese a todo, pese a que estas teorías psicoevolutivas son correctas, son válidas, hay muchas cosas que no se explican a través de estas teorías psicoevolutivas. Por ejemplo, si siguiéramos las teorías psicoevolutivas de Piaget y de Anún, en infantil no se darían contenidos históricos. ¿Por qué? Porque el niño solo aprende el tiempo de aquellas cosas que ha vivido, por eso es el tiempo vivido. Por eso, por ejemplo, cuando veíamos el tema del currículum, decíamos, no se ven conceptos históricos, porque todavía hay una fuerte herencia de las teorías piagetianas psicoevolutivas. Hay algunos autores que ya han demostrado que esto no siempre se cumple, es decir, no negamos que haya una evolución temporal para adquirir los conceptos del tiempo, valga la redundancia. Pero hay autores como Calvani o como Aranda que nos dicen que los estudiantes de infantil, sobre todo a partir de los 4, 5 y 6 años, son perfectamente capaces de entender nociones históricas, de contenidos históricos. Lo importante es adecuar bien los contenidos a su edad, ¿vale? Porque realmente los niños sí que tienen la capacidad de ordenar, de dar coherencia a una serie de sucesos. De hecho, por ejemplo, los cuentos o las películas funcionan así, haciendo una ordenación temporal de hechos y sucesos, con lo cual el alumnado es capaz de reproducir eso mismo con la historia, porque ya lo hace con los cuentos o con las películas. Autores como Pozo, por ejemplo, se centran un poco en que tiene que el alumnado primero aprender un tiempo convencional, es decir, aquel tiempo medible, aquellas convenciones, los días, las horas, las semanas, el concepto de año, concepto de década, de siglo, pero que el alumnado ya en infantil puede empezar a entender grandes nociones temporales, como por ejemplo las etapas, la edad antigua, cómo vivían los romanos, cómo se vestían, cómo se movían los romanos, ya son, ¿sabe? El alumnado a lo mejor no te sabe poner en una línea del tiempo cuándo vivieron los romanos, pero ya entiende que hay grandes nociones temporales, grandes etapas en las que se vivía de forma diferente. Incluso admite Pozo que los alumnos de infantil, sobre todo a partir de los 5 años, ya al final de la etapa de infantil, son capaces de reconocer motivaciones de causa y consecuencia dentro de un hecho temporal. De hecho, en los cuentos y en las películas y en las series de dibujos animados, estos modelos de causa-efecto están muy presentes. Es decir, cuando el caballero mata al dragón, el efecto es que libera a la princesa, ¿vale? Por poner un ejemplo de cuento tradicional, pero para que lo entendáis. Es decir, que son perfectamente capaces los alumnos de darte una causa y una consecuencia histórica o poder explicártelo. Pulrose, por ejemplo, opina igual, que son perfectamente capaces de explicar causas y consecuencias en la historia. Autores como Hilary Cooper hablan de que son perfectamente capaces de establecer semejanzas temporales, diferencias en el tiempo, o incluso de decirte cómo han cambiado algunos hechos del entorno en el tiempo. Edificios, las calles, en fotografías, las personas,
por ejemplo, te pueden describir los niños cómo han cambiado las personas. Pero es especialmente importante lo que nos cuenta Egan, que nos viene a decir que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar el tiempo a los alumnos y a la hora de enseñar historia, tenemos que tener en cuenta su imaginación y su fantasía, porque juegan un gran papel en la percepción temporal. De hecho, hay muchas imágenes mentales del tiempo que se conforman a partir de lo que han visto en cuentos, en relatos, en historias, en películas, en dibujos animados, y que le permiten aprender no solo de lo vivido, como decía Piaget, sino también de lo abstracto. ¿Vale? Por poner un ejemplo, y esto lo hemos comprobado en diversas investigaciones, en algunas que he participado yo, les preguntábamos a alumnos de 5 años si sabían cómo vivían en la prehistoria. ¿Vale? Un alumno de 5 años nunca ha visto un contenido de la prehistoria. De hecho, la prehistoria se empieza a estudiar en cuarto de primaria, como contenido curricular. Pues los alumnos de 5 años eran capaces de describir casi perfectamente, no voy a decir perfectamente, pero casi perfectamente la vida en la prehistoria. Pues vivían en cuevas, pintaban con las manos, vestían con taparrabos, tenían que cazar jabalíes para comer. De repente te sorprendía decir, bueno, ¿cómo han obtenido esta información histórica tan precisa? Pues a través de los cuentos, de las películas o de la imaginación. Por supuesto había errores, ¿eh? Y para comer tenían que cazar dinosaurios. Bueno, mira, pues no, dinosaurios no cazaban porque los dinosaurios vivieron 65 millones de años antes, pero el resto de información que me ha dado es correcta, ¿vale? Que no perdamos nunca de vista la gran capacidad que tienen los alumnos de infantil de aprender conocimiento histórico a partir de la imaginación y la fantasía. Por último, ya para acabar el tema, pues os pongo algunos recursos y algunas actividades que son propicias para poder enseñar el concepto de tiempo a los alumnos, como puede ser definir claramente un horario para clase, con lo que se hace a la entrada, lo que se hace a la salida, lo que se hace en medio, con algunas pautas que se repiten esa frecuencia, tener un ayudante del día o de la semana para que los alumnos empiecen a concebir la duración del tiempo, lo que dura un día, lo que dura una semana, poder hacer un mural con la historia personal, con las fotos de cada uno, cómo han ido cambiando ellos desde que eran un bebé, cómo han ido creciendo, o sus hermanitos, o sus hermanitas, o sus padres, hacer un árbol genealógico de la familia, para que vean también cómo ha ido cambiando la forma de vestir, las personas, cómo somos. Se puede trabajar el baúl de la historia, que es una práctica muy interesante, en la que podemos hacer unas cajas por etapas históricas y en cada una metemos imágenes de las características de una etapa de la Edad Media. Pues metemos los caballos, los castillos, los reyes, las reinas, las princesas, los campesinos, los señores feudales y vemos un poco cuáles son las características de la Edad Media. Se puede trabajar evidentemente a través de los cuentos, de las películas, de los dibujos animados. Incluso se puede hacer en clase un rincón de los tiempos y cada mes o cada 2 meses pues ir cambiando las características de nuestro rincón y ver una etapa del tiempo distinta y ver sus características. Sería una muy buena práctica, una muy buena metodología para poder enseñar el concepto del tiempo, del cambio y también las características históricas dentro del aula de educación infantil.